Pues estamos listos para dar una nueva temporada y hablar acerca de impuestos y temas legales. Y cualquier otro tema de interés que creamos en general para todos ustedes. Claro que sí. Estamos aquí, muy buenos días, tardes y noches, con la computadora Mirna Canché, el Servidora. abogado de Blanquijano, para hablarles acerca de impuestos estatales. Porque no solo son los federales, sino también hay estatales y incluso municipales. Claro, de hecho así es, Adelán. Generalmente los otros grabaciones que hemos hecho para todos los que nos hacen el favor de ver en las redes sociales, nos habíamos estado enfocando a lo que son las contribuciones de índole federal, lo que es impuesto sobre la renta, IVA y bueno, las otras contribuciones. Pero sin embargo, también hay contribuciones en la esfera estatal, en la esfera municipal, y estos son obviamente enfocados al estado en el que se encuentre el contribuyente. En este caso, pues nosotros estamos en el estado de Yucatán, así que nos vamos a enfocar precisamente en los impuestos de este estado. Claro que si hay alguien que tenga alguna duda de algún impuesto de algún otro estado, pues igualmente, ¿verdad? Que podemos nosotros darnos la tarea de hacer la lectura correspondiente y poder sacarles de las dudas, La ¿no? orientación, La exactamente. orientación. Pero podemos retroceder un poco y ver qué son los impuestos y todas estas cosas que tenemos que pagar. Bueno, de hecho esto está establecido en nuestra constitución política. En el artículo 31 establece que es la obligación de todo ciudadano mexicano contribuir al erario del país, ¿no? Y te marca las esferas, te marca la esfera federal, la esfera estatal y la esfera municipal. En este caso, los tipos de contribuciones del estado de Yucatán pues van a ser todas aquellas contribuciones que se apliquen a los habitantes de este estado y que se van a aplicar para financiar precisamente pues la infraestructura o ciertos servicios que el gobierno nos presta en cualquiera de sus tres esferas, ¿no? Y podríamos decir que son tres tipos de contribuciones básicamente, que es el impuesto en sí, lo que llamamos impuesto, contribuciones de mejoras y lo que son los derechos. ¿Me quieres Claro. ayudar en cuanto a los impuestos? Claro, pues los impuestos son todos aquellos que la ley impone para determinar actividad u objeto, y entonces a partir de que el contribuyente se ubique en este supuesto, pues es que se genera la contribución de un impuesto. De hecho, así es. Y, por ejemplo, nosotros en este caso, cuando veíamos los impuestos federales, pues nos enfocamos en la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. En este caso, En el, la en el ley estado, o sea, o en el ámbito estatal, pues tenemos la ley de de Hacienda Hacienda del del estado estado de de Yucatán. Yucatán, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las contribuciones de mejoras, pues estas son aquellas que pagan tanto personas físicas como personas morales, ya sea de índole privada o pública, y se refiere precisamente a aquellos impuestos que tienen afectación a los inmuebles que se beneficien directamente de la realización de las obras públicas que el Estado pueda realizar en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Ya sea estatal o municipal en este caso. Como por ejemplo, estas de las contribuciones mejoras, pues el ejemplo más común es de cuando se construye una carretera. Entonces, por la construcción precisamente de esa carretera donde no la había, pues todas las personas que estén en ese tramo se van a beneficiar en cuanto a su plusvalía y demás, y por lo tanto muchas veces se genera una contribución de mejora en ese sentido. Exactamente, así es, Adela. Y el otro que podemos comentar son los llamados derechos, que también muchos dicen, ¿por qué tengo que pagar un derecho? Bueno, porque es un derecho. Un derecho es una contraprestación por el uso o el aprovechamiento de los bienes del dominio público en el estado de Yucatán, y esto no tiene nada que ver con lo que pueden ser concesiones o permisos. Exacto. Y por ejemplo, algunos ejemplos de derechos podría ser el derecho de la expedición de un acta de matrimonio, un acta de nacimiento. Por ejemplo, en el ámbito de empresas podría ser el derecho precisamente a la inscripción en el registro De público un acta. de un acta. Eh, Estos derechos sí son variados y Sí. diferentes porque cada Institución. secretaría o institución pues
puede tener obviamente los suyos, ¿no? Los propios. Sí, exactamente. Pues así como se dice, pues los derechos son lo que uno paga por todos esos servicios o bienes que el Estado te está proporcionando. En este caso, el estatal. Y así como el registro civil te da un acta de nacimiento y te cobra por eso. El INSEJUPI te cobra por las inscripciones de las actas de asamblea de empresas o para la expedición, por ejemplo, de certificados estatales. Y también está ahí las de no gravamen, ¿verdad? De propiedad. Sí, O exactamente, los sea, tiene, certificados de son, gravamen, de inscripción vigente, por ejemplo, o para inscribir un acto también. de hecho, creo que Son los más son los más comunes. comunes Sí, y hay una variedad precisamente porque el INSIJUPI es el instituto que maneja toda la información de las propiedades de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros requiramos una información o un documento que avale que esa información es real y que está registrada en el INSIJUPI, pues obviamente mediante el pago de un derecho nos van a dar esa información con carácter oficial y claro. legal, ¿no? Básicamente así es. Ahora, Aguilar, en el tema de los impuestos estatales, tenemos varios. Sí, ¿Me son un puedes montón. comentar cuáles son? Al menos son los más significativos que Sí, principalmente, pues, como se había mencionado, está en la ley de Hacienda del Estado y se contempla el impuesto sobre enajenación de vehículos usados, el impuesto sobre el ejercicio profesional, impuesto cedular sobre obtención de ingresos por actividades empresariales, cedular por enajenación de bienes inmuebles, sobre el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, entre otros impuestos como el de loterías y juegos con apuestas, hospedaje y los llamados impuestos ecológicos. los impuestos ecológicos, que eso realmente Es bastante hace, nuevo. es bastante nuevo en nuestro estado. Sí, de Sí, hecho, creo que inclusive llegamos a hacer el, la versión anterior, sí llegamos sí. a comentar sobre estos Llevamos impuestos, que sobre... podemos obviamente después ahondar un poquito más en ellos, ¿no? Así es. Entonces, como ya vimos, ya escuchamos aquí con Aguilar, pues son varios, y obviamente cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene su propia dinámica, ¿no? O sea, tenemos que saber quiénes son los causantes, quiénes son los posibles contribuyentes, en base a qué. El objeto, la Eh, base y la tasa. Exacto. Y también en el caso de nosotros, pues le podemos comentar un poco del proceso de cuando se paga, dónde se paga, que si hay algún formato específico para hacerlo. Eso, bueno, eso es lo que les vamos a platicar un poquito. Y lo vamos a ir dividiendo por tipo de impuesto. Claro. En este caso, pues hoy vamos a hablar del impuesto sobre el ejercicio Profesional. profesional, que es un impuesto que generalmente se le llaman en la jerga popular, que es el impuesto de los doctores, ¿no? Porque son Sí. generalmente ellos Los que son objeto de que este impuesto, sí. directamente están enfocados porque una característica importante de este impuesto es que la característica es que no cause El IVA. impuesto al valor agregado el servicio que se preste y en este caso pues son los médicos, Principalmente los doctores. los médicos, ¿no? Sí, en este caso la ley lo prevé como objeto del impuesto sobre el ejercicio profesional, precisamente que se realicen actividades profesionales, o sea, y obviamente sobre esos ingresos y que esos ingresos no causen impuesto al valor agregado. Como por regla general en el ámbito federal, los servicios médicos, dentales, entre otros del sector salud, no causan impuesto al valor agregado y por lo tanto encajan perfectamente en este impuesto estatal. Pero fíjate, adelante, estaba yo viendo y a ver si me apoyas aquí con esta pequeña duda. Porque generalmente yo pudiera pensar, al estar enfocados o los más encuadrados en este impuesto podrían ser las diferentes ramas de la medicina, pero también menciona el artículo en la ley de Hacienda Estatal que son objetos, ya sea personas físicas e inclusive personas Inclusión morales. morales. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de esta persona moral que pudiera ser causante del impuesto sobre el ejercicio profesional? Sí, entra dentro de la misma situación.
como una persona moral también puede estar pues agrupada por doctores o prestar servicios médicos. Entonces, al no causar IVA, pues se encuadran de todas formas en este impuesto porque el objeto es precisamente grabar el ejercicio de De ese la servicio, actividad de esa profesional. actividad profesional, ¿sí? Y que Ah, no ok. causa IVA. Y que no causa IVA. Ah, ok, ya me lo dejas más claro, porque sí, cuando me estuve un poco estudiando el artículo, dije, ¿y quiénes podrán ser? Porque generalmente nos vamos hacia la persona Ah, física, ¿no? Porque exactamente. como que es un poco más fácil de Sí, al identificar. doctor lo identificas Ajá, porque es el que te presta directamente el el servicio. servicio. Ahora, ya sabemos en sí quiénes son los contribuyentes Sí. de este impuesto. Ahora bien, ¿Qué todos otros elementos pueden pueden, existir? exactamente, o sea, Sí, ¿en base a qué voy a calcular ese impuesto? ¿Cuál va a ser mi sí. objeto de ese impuesto? El objeto es solo servicios profesionales y ahora como segundo término para que se considere un impuesto es la base. La base va a ser el monto total de los ingresos percibidos de esta actividad. Ok, solo ingresos. Aquí no hay como en otros Contribuciones o impuestos. contribuciones, deducciones, ¿no? Claro, de hecho no se establece, o sea, me llamó mucho la atención de este impuesto, que es sobre el monto total de los ingresos percibidos. No te dice sobre la utilidad o sobre alguna base que donde puedas deducir. Es Bueno, la totalidad de los ingresos. aquí me hizo recordar al impuesto nuevo, no impuesto, perdón, al régimen nuevo de la ley de impuestos sobre la renta que también nada más dice solo tus ingresos, Así es, sin ok, deducción sin alguna. deducción alguna. Entonces me hizo resonancia ahorita. Sí. Ahora, ¿cuál es la tasa ¿O cuánto vamos o a tener cuánto que vamos pagar? a pagar por esto? ¿O hay una Exactamente. tabla? Una vez que ya tenemos pues identificado cuál es el ingreso total, que pues es todo sin deducción alguna, la ley prevé que va a ser el 2% sobre estos ingresos. Y se causará al momento en el que se perciben, o sea, el momento de causación es en el momento en que se reciben. Como primero estamos hablando de personas físicas, pues eso cuando sea efectivamente cobrado. Ok. Me parece que aquí, no estoy segura, pero creo que aquí va a haber un incremento, pero no estoy muy de acuerdo, no estoy muy segura de la fecha. O sea, me pareció que iba a haber un aumento y no sé si ya se dio o es una iniciativa que metieron para un posible aumento, pero bueno, es el 2%. 2%. Sí. Ok. Ahora bien, ¿yo qué les puedo comentar, aunando, complementando lo que estaba comentando el licenciado Avilán? La forma de pago de este impuesto. La forma de Sí. pago de este impuesto es mensual y es a más tardar el día 10. O sea, ellos es completamente diferente a como nosotros estamos acostumbrados en el pago de impuestos federales, que es el día 17. Aquí en este caso es el día 10, en el momento en el que lo vamos a pagar, o al día hábil siguiente, en el caso de que fuera viernes o que tocara en fin de semana, es como acaba de pasar recién. Por ejemplo, ahorita en mayo se dio a pagar el 10 de junio, pero el 10 de junio cayó en sábado, entonces teníamos hasta el día de ayer, que era Lunes. 12 para hacer el pago. Y si no lo hubiéramos podido realizar y lo realizamos posterior, pues obviamente ahí ya tenemos que pagar un recargo. Y el recargo al momento de entrar a la página de AFI para hacer este cálculo, ellos en automático te calculan el recargo. Realmente aquí no hay una tasa, como que yo diga, es un 1.17, la verdad ahí sí es un cálculo Ellos que manejan. ellos realizan. Entonces, inclusive cuando tú te atrasas y no lo puedes hacer vía en línea, que es una de las modalidades, tienes que apersonarte a las oficinas de AFI, a cualquiera de sus recaudadoras, con tu formato impreso para que ellos te hagan el cálculo y de ahí tú te pasas a pagar acá, ¿no? Entonces ya expliqué más o menos una mecánica, que así es como se hace. Ahora, ¿cuál es el formato que utilizamos? El formato que se utiliza es el formato AAF Y-05, que es el de declaración múltiple de pagos y o entero de impuestos estatales. Perdón. Aquí se cubre
cubre y se cubren los celulares y se cubre el impuesto sobre nómina estatal. Estos 4 impuestos son los que se cubren a través de este formato. Y como comenté hace un momento, lo puedes hacer directamente en la página de internet, que la verdad está muy fácil, siempre y cuando pues obviamente tengas los implementos necesarios, que en este caso es tramitar previamente un número de afiliación, te dan una clave de contribuyente, creas tu contraseña para que puedas ingresar y a través de esta página pues es muy fácil, ¿no? Tú puedes hacer tu propio formato, lo puedes pagar en línea o puedes imprimir el formato para presentarlo en bancos o en alguna de las oficinas recaudadoras. Entonces, esta es la manera en la que los impuestos estatales aquí en el estado de Yucatán se realizan. Si tienen, no sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Pueden Sí, lo interesante de aquí, de destacar estos impuestos estatales, es de que pues, no solo irse con el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado en materia federal y pagarle al SAT, sino también estar conscientes de que hay impuestos estatales que por el ejercicio o la actividad que tú estés desarrollando, pues pudiera darse o ubicarte en un supuesto estatal donde deberías pagar tus contribuciones. Como en el ámbito federal conocemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público El famoso SAT. y también el SAT, que es la, valga la redundancia, la que tiene más contacto directo con los contribuyentes. En el caso del gobierno del estado de Yucatán, es la principal, es la Secretaría de Administración y Finanzas, o sea, la SAF, la SAF, y la segunda, que viene siendo la recaudadora, es la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, mejor conocida como AFI, AFY. Ellas son ahora sí que las personalidades en cuanto a la recaudación en el gobierno estatal. La dinámica que queremos nosotros realizar en este momento es, pues ya les dimos unas generalidades y ya explicamos brevemente el primer impuesto, que es el impuesto sobre ejercicio profesional, y en posteriores Videos vamos a estar hablando de los demás de los impuestos de demás forma impuestos. detallada. Exactamente, y posterior tenemos pues hablar un poquito también de los impuestos municipales, para que todos vayamos conociendo qué es una contribución y en qué esferas como ciudadanos nosotros contribuimos de manera diferente, ¿no? Se manejan de diferente manera. Claro. Sí. Muchas gracias. Les agradecemos y esperamos que nos pongan ahí sus comentarios, cualquier duda, que nos apoyen con un like, me gusta, que lo compartan para que nosotros podamos seguir haciendo el material pues para todos ustedes. Les agradecemos mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima.